coordinador de la organización en La Habana explicó que Lovaina Pérez fue acusada por un policía de la estación policial de Zanja, a quien ella gritó abusador porque golpeaba a otro detenido. Ella se encontraba en el parque central donde frecuentan turistas, por supuesto, en todo lo que es la capital. Y por ser proclive, según dicen las autoridades, a la prostitución, es que la llevan a una unidad de la PNR. Está en el parque central, donde hay muchas turistas, muchas cosas que son nativos de ahí. Y simplemente por frecuentar ahí en esos lugares donde frecuentan los turistas, me parece que tú tienes que salir corriendo cuando ven los turistas. ¿Qué problema es? Eso no va a ser en Cuba. Porque yo fui a España y nunca vi un español corriendo cuando yo estaba caminando. Luego en la unidad de la PNR, de que están golpeando a una persona dentro de la unidad y ya se empieza a manifestar. Y a raíz de eso... ¿Ese saqueo? ¿Ese saqueo que está hablando ahí? A cometer un delito, pero no es. Cubanos opinan sobre la propuesta de constitución que el régimen aprobará el próximo año. Sobre el peligro que significa aprobar el artículo 3, habló con Radio Martínez de Guantánamo el abogado y periodista independiente Roberto Quiñones. Bueno, yo creo que es peligrosa. Me parece que está insertado en este artículo con una muy aviesa intención. Pienso que el párrafo más peligroso de este artículo es el último, el párrafo 35, creo que, porque en este párrafo se asegura eso que acabas de leer, de que se puede incluso realizar acciones violentas contra personas que son opositores pacíficos. Se está estimulando, en mi opinión, el derecho y se legaliza el derecho al asesinato político por parte de los acólitos del castrismo. La activación de las tumbas espontáneas, entre comillas, formadas por la seguridad del Estado para acusar a estos cubanos, y es un llamado a la violencia. Porque ¿quién define cuando un ciudadano intenta derribar el orden político, social y económico establecido en la Constitución? ¿Quién define cuándo se justifica el uso de las armas? Y si alguno de estos revolucionarios exaltados, arrastrados por su amor a la dictadura y a la entre comillas, revolución cubana, decide ajusticiar o golpear a un enemigo del pueblo, lo van a llevar ante los tribunales. Me parece que eso es una infamia extraordinaria y es un crimen tremendo echar a pelear a unos cubanos contra otros solamente por razones ideológicas. Pienso que dentro del 60% que ellos dicen que van a modificar, no va a estar el artículo 3, porque si ellos derogan o modifican sustancialmente ese artículo, están modificando sus esencias dictatoriales y ellos han dicho que no van a renunciar ni al principio del partido único ni al principio de la irrevocabilidad del socialismo. Bueno, hoy es 21 de diciembre, nuevamente nos volvemos a reunir en un espacio libre, debajo de los mangos de Agustín López, en este caso, no los mangos de Baraguá. Después de haber escuchado la síntesis del noticiero de hoy de Radio Martí, empezamos un nuevo debate sobre ciertos problemas que existen en Cuba, problemas de gobierno, todos problemas de gobierno, más que o de la política de gobierno, de la política opresiva del gobierno que continúa abiertamente. Violaciones de derechos, falta de respeto a la ética de la justicia y bueno, otras muchas más. Quizás muchos se pregunten por qué yo tengo este cartel aquí y en cada edición de video trato de que salga este cartel. Bueno, este cartel está puesto por el robo que me hicieron las autoridades cubanas, el gobierno cubano, Raúl Castro y Díaz Canel, a mis propiedades. Me robaron la moto, me robaron la laptop, me robaron la cámara, me robaron mis memorias, me robaron el trípode, me robaron todo lo que tenía aquí en mi casa. Robo por la fuerza. Vinieron cerca de 20 agentes entre de seguridad, policías y agentes uniformados de Verde Olivo de Villamarita y me quitaron todo hace ya casi un año de eso. Y no me lo han devuelto y por supuesto no creo que me lo devuelvan. Delito: manifestar la verdad en mis medios de prensa, en las redes sociales y ser activista de derechos humanos. Bueno, en un día algo frío comenzamos
como ya decía, una nueva polémica sobre Cuba. Aquí tenemos al economista Germán González, tenemos al periodista independiente y bloguero Alexis Pérez Lescailles, tenemos al activista y futuro bloguero también, futuro periodista Luis Leodán Marín Aguilar, y el que les habla, Agustín Valentín López Canino, donde quiero destacar que lo más que soy es contrarrevolucionario de la revolución de Fidel Castro, de esta que existe y pretende, mediante el proyecto constitucional, eternizarse en el poder. Bien, vamos a comentar la noticia que les interesa de lo que acabamos de escuchar. A mí me interesa el debate sobre la Constitución, o el supuesto debate que hubo sobre la Constitución. Me interesa cómo han desviado hacia el artículo 68, ¿ese? 68 sobre el matrimonio igualitario, bueno, entre dos personas del mismo sexo. Para mí eso no funciona, porque no funciona en la creación o en la procreación. Pero se ha desviado la atención hasta ahí, hacia ese punto. Inclusive las instituciones cristianas y religiosas, en lugar de centrarnos en las libertades y los derechos generales que han sido violados, las instituciones religiosas, en lugar de enfocarse directamente hacia la poca libertad que tienen, o la supuesta libertad que tienen para realizar sus programas, por ejemplo, en que no tenemos derecho a tener emisoras, no tenemos derecho a tener editoras, no tenemos derecho a la palabra por los medios de difusión masiva. En todas estas libertades se han enfocado en el artículo 68. Yo pienso que debemos enfocarnos en hacer un proyecto de constitución basado en los 30 artículos de los derechos humanos, donde tienen que modificarse o eliminarse el artículo 1, 3 y 5. De ahí, de esa base, partir a un proyecto constitucional. Los demás artículos que están basados en esta base de violación de derechos abiertamente, para mí no funciona. De todas formas, el pueblo que apoyará o no apoyará el proyecto de constitución será el que recibirá las consecuencias. Yo voy a seguir recibiendo las consecuencias, las mismas consecuencias que he recibido hasta ahora, de exclusión social, de discriminación, de represión que he tenido hasta ahora, porque voy a seguir siendo opositor al sistema castrocomunista. Para mí no van a variar mucho. Si aprueban o no proyectos, no va a variar mucho mi situación. Bueno, ¿qué va a variar? ¿Que me lleven a la cárcel? ¿O que nos lleven a la cárcel? Nada, eso no es gran problema. Ahora, el pueblo que va a firmar o no ese proyecto de constitución, para hacerlo constitución, va a ser el que va a sufrir las consecuencias, porque se va a aumentar la opresión, se van a aumentar las regulaciones, porque el proyecto de constitución está basado en un sistema socialista. Allá aquellos cuentapropistas o aquellos que han pensado en mejorar su situación económica a través de esas supuestas libertades económicas que ha dado el régimen.
Vamos a escuchar la opinión de Germán. Yo siempre tuve la opinión que el pollo del arroz con pollo, como decimos en Cuba, es decir, puedes tener arroz y puedes echarle cualquier otra cosa, pero para hacer arroz con pollo tiene que tener pollo. Ese es el pollo del arroz con pollo. Estaba en el artículo 5. A mí me parece que conociendo las habilidades del grupo gobernante en Cuba, habilidades que lo han permitido mantenerse en el poder en un país que han arruinado totalmente. Y aún así, como dice un economista cubano recientemente, no, Cuba no progresa, pero no colapsa. Es decir, ellos se han logrado mantener destruyendo y no colapsando. Es decir, que es mucha la habilidad. El artículo sobre el matrimonio igualitario no es más que fue un hueso que le tiraron para que se entretuvieran, la piñata en una fiesta de niños chiquitos. Y la mayor parte de las personas en Cuba que se oponen a esa idea, bueno, cayeron en la trampa y le dedicaron su atención y todos sus esfuerzos a ese artículo. Realmente el artículo que da el pollo, el arroz con pollo ese, está en el artículo 5. El proyecto de constitución, que ahora cuando salga podemos anticipar que sale igualito que el proyecto original. Le han cambiado cosas, cambian un artículo para arriba, cambian un artículo para abajo, cambian una palabra, pero la esencia del problema, el pollo, el arroz con pollo, sigue ahí. Y ese pollo es mentira, partido único, mentira. En Cuba no hay un solo partido. Que no lo reconozca el partido gobierno, eso es otra cosa. Pero existen muchos partidos, movimientos sociales y grupos sociales con distintas ideologías que se reprimen, que se calumnian, que se toman todas las medidas necesarias, pero no son únicos. Martiano, bueno, caballero, eso es una falta de respeto descomunal. Eso es una falta de respeto tan grande como ponerle a un asesino genocida como Mengistu Haile Mariam la imagen de Martí en el pecho, o Mugabe, o Erich Honecker, o Ceausescu, cualquiera de esos. Equivale a eso decir que el comunismo, porque todo el que ha leído Martí sabe que Martí estuvo en contra totalmente del marxismo. Su artículo a la muerte de Marx es muy gráfico en eso. Y el artículo cuando contesta a Spencer, Herbert Spencer, el filósofo inglés, sobre los estados totalitarios absolutistas. Es decir, Martí es totalmente contrario. Una constitución es una ley viva y práctica que no debe contener elementos ideológicos. Tengo ante mis ojos un documento que parece salido de tiempos bíblicos, la Constitución de los Estados Unidos. Tardarán siglos los estadounidenses en ponerse a su altura. Esas palabras de Martí no pueden ser desvirtuadas. Es mentira que sea fidelista, porque ¿cuál Fidel? El que proclamaba que no era comunista antes del 59. O el que se murió añorando el resurgimiento de la Unión Soviética. ¿Cuál? No se sabe cuál es la ideología. La única ideología era mantenerse en el poder y la única objetivo de toda su actividad, enérgica actividad, hay que reconocerlo, era mantenerse en el poder. No sabemos qué ideología. Marxista, leninista, bueno, imagínense ustedes que jamás se le ocurrió a Marx hablar de desarrollo socialista. Cada vez que le preguntaban por el socialismo decía que bueno, no tenía una bola de cristal. Él criticó el capitalismo, hizo un análisis, unos más acertados y unos más desacertados, con conclusiones totalmente erróneas. Pero esto que hay aquí, no, el capitalismo de Estado no estaba entre los análisis de Marx. Nada, eso estuvo fuera siempre. Capitalismo de Estado, no, hombre, no. Es decir, que el artículo ese, aparte de mentiroso, es inconcebible que todavía hoy, en pleno siglo XXI, las personas acepten que un ser humano tenga poder absoluto sobre una nación y todos sus habitantes. Porque hay que hablar de qué partido estamos hablando. El partido es un partido de cooptación.
En los centros de trabajo y de estudio, los militantes escogen con quién van a crecer, le llaman ellos, quiénes van a cartar como militantes. En el comité municipal escogen entre los militantes los que más se destacan. Así mismo. Los, ¿cómo le llaman ellos? Los más combativos y no recuerdo cuál es la otra palabra. Enérgico. Sí, como sea, y combativos. Disciplinados. Los más disciplinados y combativos son los que captan. El comité provincial capta a los más disciplinados y combativos del municipio. De hecho, y al final, el que esté en la cúpula de ese poder escoge a sus colaboradores cercanos. Los escogió Lenin cuando era secretario del Partido Socialdemócrata de Rusia, bolchevique. Que por cierto, en el congreso anterior de ese partido, anterior al triunfo de la Revolución de octubre, Stalin no salió. Que por cierto es su cumpleaños. Bueno. Dicen, he oído decir, tú fuiste que lo dijiste. No sé si es verdad, pero bueno. Que creo que entre todas las cosas malas que puede haber hecho Lenin, creo que esa fue la peor que se le ocurrió. Cooptó a Stalin para el buró del partido bolchevique. Y cuando murió Lenin, Stalin cooptó para su partido bolchevique, matando, asesinando a todos los miembros del buró político del partido bolchevique de la Revolución de Octubre. A Trotsky lo mató en México. Así mismo. Fusiló a Kamenev, a Zinoviev, a Bujari, es decir, que Todo el acabó que le con el pudiera buró, a todo. obstaculizar algo en el Todo poder, el que en le el poder pudiera servir absoluto. de sombra, Competidores lo mató. políticos. Quiere decir que Competidores de ese partido estamos hablando. Fidel Castro montó Bueno, su Fidel partido. Castro casi hizo lo mismo aquí. Fidel casi eliminó No, a todo lo que le hizo- podía hacer sombra. Fidel Castro hizo su primer buró político. Fidel Castro, Raúl Castro, cuando Fidel Castro deja el poder por enfermedad, empezó a mover los peones, y cuando ya Fidel muere, ya Raúl Castro tenía su buró político personal. El que venga detrás hará lo mismo, porque es un partido que no es democrático de abajo para arriba. Muchas veces dicen, no, porque el partido manda en Cuba. El partido no manda en Cuba. Manda Raúl Castro, que escoge a sus colaboradores. Y sus colaboradores siguen en esa misma ola de cooptación hasta el mismo municipio. Aquí no se nombra ni un presidente del Comité de Defensa de la Revolución de una cuadra que no está aprobado por toda esa nomenclatura de arriba para abajo. Entonces, es más poder que el que tenían los zares en el antiguo imperio La Rusia ruso. zarista. Es más poder que el que tenían los emperadores, que por cierto, imperator en latín significa comandante en jefe. El cargo real del emperador era comandante en jefe de la... Lenin no mató a la familia de Santa, de la ya derecha. ni siquiera Porque ejercía. es decir, que Cuba no es ni siquiera una república, porque usted toma, sin entrar en muchos argumentos teóricos, que no tenemos tiempo ni es el lugar para eso, pero ¿cuál es la diferencia entre la República Romana y el Imperio Romano? Que en la República Romana existían poderes divididos. Estaba el sumo sacerdote para la cosa espiritual, religiosa, estaba el Senado, estaban los cónsules que se nombraban periódicamente para la cosa ejecutiva, pero los nombraba el Senado, es decir, que había una división de poderes. Y en Cuba no hay división de poderes, porque cada vez igualito, el primer secretario del partido tiene más poder que el César, más poder que el emperador romano. Manda en todo, No, vida, casa, hacienda, vida personal de los ciudadanos, las propiedades, en todo. Y el proyecto de constitución centraliza más el poder. La constitución la usan como una base. Ustedes me para disculpan. que los administradores de la ley, ¿tú me entiendes?, usen la ley como terrorismo de Estado, como muro de contención social. Ustedes me disculpan, yo compré el proyecto de constitución. Yo también. Leí el primero, el segundo, el tercero, que todos dicen mentiras. Cuba es un Estado único, no mentira, si los militares constituyen un Estado con su sistema financiero, empresarial que abarca el 60% de la economía cubana, judicial, bancario, es decir, que es un Estado paralelo a otro. Díaz-Canel tiene la Fiscalía, la Contraloría,
el sistema judicial y no pueden entrar a la unidad militar, no pueden entrar a un establecimiento de GAESA, del Grupo de Administración Empresarial de la Fuerza Armada. Es decir, que en Cuba no es un estado único, Cuba son dos estados. Exactamente. Es decir, que es desde el preámbulo empieza a ser mentiroso. Y cuando llegué al artículo 5, ustedes se han tomado muchísimo trabajo leyendo el resto del bodrio ese. Yo no me leí más nada. Yo sencillamente agarré. Yo lo que he escuchado, yo no Cuando he leído llegué nada. al artículo 5, agarré aquello, lo piqué en 4, lo llevé para el baño porque el papel higiénico en Cuba es muy caro, no está al alcance de todo el mundo. Escaso. Y además no hay. No hay. Muchas veces no hay en los comercios papel sanitario. Y bueno, esto es una buena agarré opción, una buena opción. y lo colgué en un clavito en el baño. El que me esté oyendo, escuchando y haya vivido en Cuba, sabe de lo que estoy hablando. Entonces, ¿para qué puede alguien discutir que esté un derecho o no? Si hay alguien que es la fuerza superior dirigente de la sociedad y del Estado, que sencillamente Decide lo que es derecho y lo que no es derecho. aunque esté en la Constitución, no se va a cumplir, porque señor, vamos a suponer que usted está aquí en este municipio. Aquí hay un primer secretario del partido. Usted mañana comete un delito, vamos a suponer que lo comete, o quiera cometer un delito hasta inconscientemente, manejando todo eso. El primer secretario del partido llama al de la policía y le dice, oye, ¿cómo le vas a incluir el caso? No, así, no, por algo más duro. Llama al fiscal, oye, el caso de Agustín López Canino, no, lo vamos a incluir por tal delito, no, búscame otro. ¿Y tiene que obedecer? ¿Cuánto le sale por eso? No, le salen 5, no, búscale otro. Y después llama al presidente del tribunal y le dice, oye, y aplícale la máxima. Todos los delitos tienen un margen de menor y menor, con agravantes, atenuantes, hasta eximentes. Bueno, pues no, óigame, a Agustín me le pone la máxima. Y toda esa gente que son militantes del partido, porque en Cuba, Como acaba de suceder. para ascender en la escala militar de los órganos de seguridad, administrativos, o cualquier establo, en cualquier lugar, si tú quieres ascender, tienes que ser militante. Exactamente. Militante del partido o de la juventud. Es decir, que ese primer secretario del partido llama al militante policía, al militante fiscal y al militante juez y se genera el caso extraordinario de que las condenas, en vez de salir de la instrucción policial, la radicación fiscal y el análisis del tribunal, es al revés. Te pongo la condena y después por ahí para abajo. Entonces, ¿qué vamos a discutir? ¿De Como qué acaba de constitución suceder estamos hablando? ¿De qué derechos estamos hablando? ¿Que lo pongan o no lo pongan? Como acaba de suceder con Hugo Bien. Damián. Y para terminar, el artículo del matrimonio igualitario. Si el día 24 siguiente a que se apruebe, porque se va a aprobar, el bodrio copiado de la soviética del 77 y con algunas modificaciones, algunas correcciones de maquillaje, cosmética. Si eso, el primer secretario del partido reúne el buró político y les dice, vamos a modificar el artículo tal. El buró político aprueba por unanimidad, porque ¿ha habido alguna vez una votación en contra? No. Bien, llama al comité central y le plantea el acuerdo del buró político. ¿Ha habido alguna vez una votación en contra del comité central? No. Y después llama a la asamblea, que se supone que es el órgano con poder constituyente, y se lo presenta. En la asamblea ha habido una vez un voto en contra, creo alguna vez. Creo que una vez hubo una Mariela. abstención. Mariela, por este mismo tema. No voto en contra. No, y se abstuvo. Sí. Nunca. Desde el año 76 que está funcionando esto, 42 años ya. Ni un voto en contra. Y por lo tanto, si a Raúl Castro le da su reverendo deseo de modificar el artículo que le dé la gana de esta Constitución el día 25, cubre ese proceso y lo modifica, o sencillamente le pasa por arriba, porque tiene poder para eso. Es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Y la Constitución no norma al partido. Lo menciona nada más para decirle que está por arriba de ella. Nada más para eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando y qué estamos discutiendo? Es lo único que vale la pena aquí. Es un no grande, rotundo, con bolígrafo para que nadie lo borre. Y
bien marcado. Observadores que estén en los colegios para, por lo menos, lo más posible, aproximarnos a la verdad de la votación. Mira, para que tú veas que es como un doble rasero. Es un doble rasero. Tú ibas a hablar del caso de Hugo Damián, pero dame un chance, porque yo voy a poner otro ejemplo. Tú vas a poner el ejemplo de Hugo Damián, que está fresquecito, ¿ya? Pero déjame poner el mío. Ahora, recientemente, yo soy detenido. Fíjate, soy conducido para la unidad de policía de Santiago de Las Vegas. Cuando llegan a la unidad de policía, ellos saben que yo conozco las leyes. Me hacen tres documentos. Y uno de ellos es una orden de detención. Pero en blanco me la ponen para que yo la firme. Y yo le digo, ven acá, ¿y por qué este documento está en blanco? Esto es una orden de detención porque está en blanco. Dice, no, porque eso después lo llenamos, ¿no? Y yo tengo que confiar en ustedes. Yo tengo que firmar un documento en blanco que después ustedes van a poner ahí lo que a ustedes se les ocurra. No, porque el problema es que en el caso tuyo se te va a abrir una causa por actividad económica ilícita. Y yo, muerto de risa, carcajada, también burlándome de ellos, ven acá, ¿y cuál es la actividad económica ilícita que yo realizo? Bueno, ahí automáticamente yo frené, mira, aquí se acabó la conversación. Y no voy a firmar nada. Y métame por los calabozos y estoy plantado desde ahora. ¿Tú sabes por qué? Porque la Constitución me respalda. Y yo voy a hablar solamente con el instructor que me vaya a instruir de cargo cuando yo lo desee. Así que cuando me pase 10, 15 días ahí en huelga de hambre, yo le avisaré para que me vengan a ver. Conclusión, ¿qué pasó? A los 6 días de estar en huelga de hambre me botaron de la unidad de empujón, que hasta Luis, el activista de aquí de Calabazar, lo vio, Luis Jesús Gutiérrez Campos, que me botaron a empujones. ¿Y qué pasó? No hubo, no procedió delito, no hubo nada, me soltaron, qué sé yo, nada, así como así. Ahora, habla tú del tema de... Sí, que a Hugo Damián le aplican la peligrosidad. Donde ellos dicen que ya pero no lo están aplicando. Pero según yo he leído en uno de los libros de tratamiento del acusado aquí en Cuba, la ley de son 9, hay que cumplir uno de los 9, creo que son 9 incisos, que Hugo Damián no cae en ninguno de los 9 incisos. Habla de narcomanía, alcoholismo, la embriaguez habitual, la narcomanía, la dixomanía, la violación sistemática vagancia de los derechos de los demás. Quiere decir que los bronqueros, por ejemplo, tú llegas a una cola y no haces cola y yo me cuelo y eso. Hugo Damián es una persona muy correcta, muy instruida, una persona que ha representado a la sociedad civil dentro y fuera del país. Lo que pasa es que tiene un valor tan grande que él hace unas manifestaciones como la que acaba de hacer recientemente y ellos no tienen el valor y la dignidad de decir, mira, te vamos a meter preso porque eres un opositor político. Hiciste una manifestación en el Capitolio y gritaste que todo el mundo lo vio ahí abajo de la Asamblea Nacional. Yo también lo digo, abajo de la Asamblea Nacional. Exactamente, porque eres un opositor político. No tienes ni tan siquiera ese valor, esa ética, ese por lo menos un vestigio de moral. Claro, oye, te voy a sancionar porque tú eres un contrarrevolucionario. Traba. Ya. Ten la dignidad, coño. No tienen ni la más mínima dignidad. Y lo sancionan violando su propio código. Porque te tienen que contar. Con el permiso de ustedes, yo quiero hacer notar una cosa. La represión en Cuba tiene una vinculación directamente proporcional al apoyo económico que tenga el gobierno. Digamos, en la primera década se fusilaron decenas de... miles de cubanos. Hay listas que se aproximan a los 10.000 cubanos. De ellos solamente 400 y tanto, menos de 500 de los llamados esbirros batistianos. Es decir,
pero estaba la Unión Soviética ahí. La década de los 70 y de los 80, la represión siguió, se fusiló menos porque ya eran demasiado, la gente se tranquilizó, pues se lanzaron millones al exilio y decenas de miles estaban en las cárceles como presos políticos. Entonces ya no había necesidad de fusilar más gente. Se disolvió, se desmerengó, se desbarató la Unión Soviética. Ya no se fusilaba jamás gente. Ya las últimas, desde el 2003, si no recuerdo mal, no se fusila a nadie. Se sometieron a juicio los opositores, disidentes de la Primavera Negra, ¿verdad? Bueno, pero ya no se fusiló ninguno. En el 70 los hubieran fusilado a todos. Sí, pero ya en el 2003 no se podía fusilar porque Cuba no tenía respaldo económico. Pero en el 2004, en el 94, no fusilaron. Pero a chorro de agua y a golpetazos hundieron el remolcado el 13 de marzo y 10 niños murieron ahí. Ok. De ahí aparece la petrochequera de Chávez. A eso me refiero. Sí, en ese margen. Sí. Ahí aparece la petrochequera de Chávez. Pero la petrochequera de Chávez, ya Maduro no tiene una chequera. Maduro lo que tiene es menudo entre lo que se han robado y la destrucción que han hecho de la economía venezolana, ya que ellos no tienen la potencia. Ahora es huequito que se le cerró en los Estados Unidos a todos los corruptos esos que hacían allá. Ahora hay que guindarse de la Unión Europea, reconvirtiendo la deuda externa y dándole a compañías de esos países. Yo lo obtuve a través del sitio web del gobierno español, cómo es el negocio de la reconversión de la deuda. Pero que en esos países europeos, a pesar de su... Hay que acordarse que los países europeos son los países del comunismo, del fascismo, del franquismo, no es tan democrática, ni tiene valores tradiciones, tantos valores. Estamos hablando de países que han tenido los peores regímenes de la historia. Es decir, que cuando un español me habla de derechos humanos, yo le digo, bueno, ¿y el Franco qué? ¿Y el franquismo qué? Y cuando un italiano me habla de derechos humanos, le digo, bueno, ¿y Mussolini cómo es? Y cuando un ruso me puede hablar, o un checo, o un polaco, bueno, ¿cómo es tu historia en ese tema? Pero bueno, tienen sus organizaciones de derechos humanos que presionan a los gobiernos. Es decir, que si en Cuba se hacen violaciones evidentes de derechos humanos, pues las organizaciones de derechos humanos y los partidos opositores en Francia, Italia, España, Inglaterra, presionan a sus respectivos gobiernos. Esa es la ventaja que tiene esta situación. Y eso hace que el gobierno cubano disimule. Cuando estuvo Obama en Cuba, un periodista le preguntó por los presos políticos a Raúl Castro. Raúl Castro le contestó abruptamente y cerró la entrevista. Johnny... No fue así, porque mira, precisamente ahora Mike Pompeo escribió una carta al canciller. Allá vamos. Entonces, vamos. No, yo lo tengo también, allá vamos. Entonces, Raúl Castro le dice que no. Y corta la conferencia de prensa y se vira la espalda y se va. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hacen ellos? Lo que yo te decía ahorita, si a Agustín hay que fabricarle una causa, vienen y le hacen un registro. A ver, Agustín, ese reloj que tú tienes en la muñeca, ¿dónde está la factura? No, yo no tengo factura de este reloj, yo lo compré hace muchos años, yo no sé. La botella no trae garantía, después que no tiene garantía para que yo quiera la factura. Ah, bueno, o sea, ese reloj fue robado y por lo tanto lo tuyo es receptación. Y vas para allá por receptación. Así mismo. Te aparecen en tu casa. ¿Y quién tiene en su casa todos los documentos? ¿Quién tiene en su casa todos los documentos de compra de todos los equipos? En mi casa hay un televisor Panda que tiene 17, 18 años. ¿Quién tiene la propiedad de ese televisor Panda? Hay un refrigerador de cuando el cambio de la revolución energética, también por allá por 17, 18 años. Entonces 17, 18 años. Bueno, como yo no tengo propiedad de fabricar un delito de receptación a tus propiedades. ¿Cómo? A tus propiedades, ¿Cómo pero se puede hacer. No, pero si yo estoy acusado de receptación ¿Tú quieres de mis propiedades.
Sí, tú quieres, pero si te estoy tomando de ejemplo. Tú quieres los dos de los chistes más originales y más, ¿cómo se llama? Más simpáticos de los gobernantes cubanos de los últimos tiempos. Vamos a construir un socialismo próspero y sostenible. ¿Dónde se ha construido un socialismo próspero y sostenible? Dime, en la historia de la humanidad. ¿Dónde? Eso es un chiste. Y el otro chiste fue de Díaz-Canel recientemente. Vamos a tener una constitución para constituir un Estado de derecho socialista. Si es socialista no puede haber Estado de derecho. Exactamente. Porque el secretario del partido manda al policía, al tribunal, ¿O es socialista o es Estado de derecho? Porque Por lo tanto, ¿cómo va a haber Estado de Derecho? Un Estado donde el poder está centralizado en una sola persona. Absoluto y total. Eso no, para ver que haya Estado de Derecho tiene que haber separación de poderes. Como le pasa. Es la esencia de un Estado de Derecho. Como es la esencia de una república. Uno no es el único, pero es una condición necesaria, imprescindible. Para que haya Estado de Derecho tiene que haber división de poderes. El juez no puede responder al jefe de un partido porque para llegar a ser juez en Cuba hay que ser militante del partido. Y si ese partido es único y es además la fuerza dirigente superior, ese juez se debe a ese su jefe, el secretario del partido. No es la ley. Se supone que el jefe de un juez, el jefe de un juez es la ley. Abre Constitución, ley de procedimiento penal, etcétera, etcétera, toda la legalidad. Ese es el jefe de un juez. Pero en Cuba, el jefe del juez, el secretario del partido, el juez es militante del partido. El juez se subordina a la ley, nada más, a la ley. En el orden jerárquico en Cuba se subordina a la Asamblea Nacional Popular. ¿Y qué cosa es la Asamblea Nacional Popular? Son los mismos si los escogen. El secretario del partido escoge su buró político, escoge y por ahí, como explicábamos ahorita, por el proceso de contratación. Pero en cada instancia de esa, ¿de dónde salió el secretario general de la CTC, de la Central Sindical Cubana? ¿De dónde salió? ¿Dónde estaba sentado el día antes de que lo pusieran en la CTC? El núcleo del partido. Secretario del partido en La Habana, en la provincia de La Habana. Un cuadro profesional del partido. ¿Dónde estaba? Político. Oye, ¿cómo se llama esta? La de la federación. El día antes de sentarse en la oficina de la federación, estaba sentado en la oficina de un comité del partido. Y el resto de las organizaciones, todos son miembros de la nomenclatura. Nomenclatura comunista. Todos. Entonces, si esas son la gente que nombran, hacen la lista de los diputados, que después aprueba, oído el parecer del gran hermano. No por su capacidad profesional, sino por su... Por esa es la razón de que nunca, no. Lo primero que te juzgan es la disciplina. La disciplina. Su lealtad al régimen. Fidelidad. Sí, al régimen. No tu capacidad profesional. No, eso no tiene que ver nada. Los diputados, todos los diputados, los 607 creo que son diputados de la Asamblea, cuando se enteran que va, o cuando ya se aproxima la fecha que usualmente se reúnen 2 veces al año a discutir una montaña de papeles que les presentan delante y aprobarlos unánimemente. Sí, ya la historia que se repite todos los 15 días antes de que llegue la convocatoria, que ya saben que va a venir, empiezan a echarse de lubricante en el brazo, porque tienen que votar y además de votar rápido. Los que están de acuerdo, si alguno se demora, lo capta la cámara, espérate, estaba pensando. Y después lo análisis. Para la próxima no va. Un análisis por el partido. No, el partido hay que analizarte. Sencillamente, no, te demoraste, mi hermano. De una vez, 2 veces, a la tercera ya. ¿Está o no está? Ahora, cuando te dicen, los que están en contra, el tipo se agarra el brazo, no va a hacer que le dé un espasmo y se le levante. Los que se atienen, se agarran tanto todavía porque tenerse igual que votar en contra. Entonces, ¿de qué Estado de Derecho se puede hablar? Ahora, fíjense en el otro detalle. Una cosa que es, nadie me lo ha podido explicar. Te dicen que la prensa está en manos del pueblo. Bueno, el Granma es el órgano oficial del Partido Comunista y el Juventud es su hermano de la chiquito. Juventud Comunista. De la hermano chiquito. Bueno, ¿son del Estado o son del partido? El Estado y el partido es la misma cosa, ¿cómo es? Y
Ese es el único medio de información que tiene el cubano. El cubano nace chiquitico así. Cuando empieza a ir a la escuela, empieza a decir, pionero por el comunismo, seremos como el Che. Empieza así a los 7 años, o a los 6 años cuando empieza la escuela. Y después está así. Ahora, después, cuando empieza a ser un poquito mayor, si empieza a pensar, en Cuba todas las escuelas son estatales. La muchacha esta que trabajó en Somos Más o militó en Somos Más, la votaron de la universidad. Claro, es un programa de gobierno. Entonces, la educación es un programa de gobierno y a la política de gobierno. Ajá, tú eres estado dependiente porque tu beca para ser universitario y el día de mañana irte de Cuba como trabajador calificado, que es a lo que aspiran la mayoría de los estudiantes. Sí. Terminar mi carrera, calificarme y salir y buscarme un trabajo en cualquier lugar del mundo calificado. Escapar. ¿Verdad? Igual que los peloteros, todos aspiran a irse a la pelota profesional. Escapar del abrazo de la dictadura. Y entonces escaparse del cerco. Pero para escaparse del cerco, primero tienen que estudiar. Y si no son disciplinados y combativos, no hay estudio. Ahora, la población trabajadora, el 75% de la población trabajadora de Cuba trabaja con el Estado. Y si un señalamiento en el Comité de Defensa de tu cuadra te impide un ascenso, te impide un viaje al exterior. Y te puede privar del trabajo también. Y te puede privar del trabajo también a la 10 de última. De tu sustento. Entonces, óyeme, es un control total. Ni Stalin, ni nadie en el mundo ha logrado el control total que tiene el gobierno sobre el pueblo de Cuba. Total, absoluto y completo. La única manera de librarse de eso es... Hiciste un señalamiento hace unos minutos sobre el poder económico, es cierto. Bien, ahora yo quería señalar que precisamente escuché por Radio Martí que el contrato que le pueden hacer las grandes ligas a los peloteros cubanos. Bien, un contrato en contubernio con el gobierno dictatorial o con el gobierno, porque libre no es realmente. Ahora, yo pensaba cuán inescrupulosos son esos empresarios de las grandes ligas. Lo que les interesa nada más es llenar sus bolsillos. No les interesa el problema de las violaciones de derechos, ni el tráfico de personas, ni la compra, ni el alquiler del cubano. Eso es cierto, pero yo no he leído, lo vi ayer, lo tengo en el periódico, pero yo no he tenido tiempo. No, yo apenas lo escuché ahora por ahí. Es decir, que no de eso. Ahora, lo que sí es cierto es lo siguiente. Todos los que, y creo que los 4 somos campesinos, de origen campesino, ¿no? Casualmente. Todos hemos hecho un tranque de agua cuando regamos, ¿verdad? Cuando ese tranque se abre un hilito, ¿qué pasa? Se va el tranque completo. El agua se lo lleva. Es decir, que eso tiene que estar igual que la cortina de una presa, cerrada. Esas son cosas que van erosionando el dique. A ver, les voy a explicar por qué. Por ejemplo, eso que se está haciendo con las grandes ligas norteamericanas, no sé los detalles, pero se está haciendo con los japoneses, por ejemplo. Y se han hecho con clubes de fútbol, de baloncesto, de otros países. Ahora, el béisbol está aquí mismo. El béisbol está aquí, es de los vecinos del norte. El béisbol está aquí y además es la pasión de nosotros los cubanos. La mía, personalmente. Después de 2 o 3 cosas, lo que más me gusta en el mundo es la pelota. Cuando Despaine, Alfredo Despaine, que está contratado en Japón, le liquida su contrato el club japonés donde está jugando. ¿Qué hace con ese dinero? Si en Cuba hay una ley que se llama Ley de la Inversión Extranjera. En Cuba, para invertir dinero, hay que ser extranjero. O sea, que él no puede invertir tampoco. No puede invertirlo. Bueno, ¿qué van a hacer esos peloteros con ese dinero? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué hace? Yo no puedo hablar por nadie, ¿no? Obviamente, pero Alfredo Despaine, si yo fuera él, lo invertía allí mismo en Japón, en el club.
Y lo que compraba recibirá, acciones del club, lo rentabilizaba allí. y lo recibirá. No será la misma estrategia que los médicos. No, esto quedó claro. Y entonces el contrato que tiene, de lo poco que vi, yo no quiero meterme en un análisis sobre el tema porque no he leído totalmente, pero sí sé que es independiente el pago a la Federación Cubana como un agente. En el mundo entero todos los artistas y todos los deportistas tienen agentes. Se le paga a la Federación Cubana, a las Grandes Ligas, a la Federación Cubana como agente de ese atleta. Y el atleta va a recibir su dinero. En el caso de los atletas que están contratados en Japón, sé que cobran el dinero. Estoy completamente seguro de eso. El gobierno no se los puede quitar, porque los clubes han tenido la buena precaución de decirle, yo te pago a ti como agente. El 5%, el 10% del contrato. Pues aquí tienes la plata. A lo de España se lo deposito. ¿En qué banco? No, en el Tokio o no sé qué cosa banco. Ahí mismo. Bueno. Y las Grandes Ligas va a ser, por lo poco que vi, tengo que estar completamente seguro, van a hacer lo mismo. Porque una de las cosas que repele la ética estadounidense, los Estados Unidos es un país de ética. Y los negociantes y empresarios norteamericanos, estadounidenses, son personas de ética, son instituciones con una ética. Ustedes son muy jóvenes, pero en Cuba una compañía estadounidense pagaba el doble y el triple de lo que pagaba una compañía cubana, porque ellos consideraban que para que tener los mejores trabajadores y pagarle y poder exigir a ese hombre, había que pagarle. Y si tú trabajabas en la compañía cubana de electricidad, ganabas 3 veces más de lo que ganaba un trabajador en otro lugar. Y si trabajabas en un central azucarero, ganaban más que si trabajabas en un central cubano. Eso es verdad, yo se lo puedo asegurar que es así. Porque el empresario estadounidense tiene una ética. Y estoy totalmente convencido, seguro, que esos peloteros cubanos, después ellos lo donarán al gobierno, yo no sé. Pero de que esos peloteros cubanos van a ganar su salario y se lo depositarán como lo hacen los japoneses ahora. Le depositan en un banco en Tokio al país. Y después lo invierten lo que le da gana. Ahora, a lo que iba. Si yo permito que ya hay artistas con mucho dinero, unos se han ido a residir al exterior, otros ponen su dinero en el exterior, pero nadie lo invierte en Cuba, porque ¿en qué lo van a invertir? Después que pones una paladar, te compras una casa, compras un carro, ¿qué más? Tú no puedes invertir en una vaquería, en una fábrica de zapatos, en una textilera. Tú no puedes invertir, no puedes hacerlo, esa es potestad de un extranjero. Hay una ley de inversión extranjera. Tú, cubano, no puedes invertir en esas cosas. 4 kilos en una paladar, en una cafetería, por aquí, por allá, disimulado. Porque si sabes que tiene origen estadounidense, también tienes problemas. Porque en Cuba no hay posibilidad de que un cubano invierta legal. Yo personalmente tengo un pensamiento muy tonto sobre eso. Yo no aceptaría ningún contrato, yo no aceptaría ser millonario mientras haya un cubano sometido a la opresión del régimen y, ¿cómo te puedo decir?, colmado de necesidades, miseria y sin libertad. Ese es mi punto de vista, independientemente de los negocios que se hagan en ese sentido, en el sentido de economía. Quizás sea un pensamiento tonto, pero es bastante, porque bueno, no hay desarrollo si no hay acumulación. Eso sí, ese es uno de los gravísimos errores del marxismo y del socialismo, llamado. Las empresas cubanas socialistas trabajan al costo más del 10%. Y eso no les permite acumular. Ahorita hablamos como tenemos la Federación sobre eso. Y si no hay acumulación, no hay desarrollo. Para que Guarme, bueno, nos vemos después, tuviera estaciones de televisión, estaciones de radio, edificios y todo lo demás, el primer negocio de él dio un rédito. Y él lo reinvirtió. Y el segundo dio otro. Y ya lo reinvirtió. Y después tenía 3 negocios y los 3 tuvieron rédito y lo invirtió en un cuarto. Porque esa es la esencia del desarrollo. Si no hay está bien, pero bueno, en lo personal yo no puedo aceptar un contrato cuando todos mis cubanos, todos mis hermanos están
en las penurias, pero no precisamente Pero, por es que esa problemas es de talento, sino esa por es una problemas actitud. de la opresión de Está bien, de una dictadura. está bien. En primer lugar te voy a decir que eso es un sentimiento masoquista, porque yo quisiera tener en este momento 10 millones de dólares para dedicárselo a la causa de libertad, de liberar a mi país. Yo 100 millones. Y ahora Y ellos tú 100. 100. ¿Y tú Ajá. cuánto quisieras? Ajá. Igual, Para dedicárselo a esa causa. Pero la causa de la liberación de mi país empieza por liberarlo de la ley de inversión extranjera y que los cubanos que están en el extranjero pueden invertir en la patria. Y yo voy a ser uno más presionando sobre eso. ¿Por qué la Bacardí no puede invertir en la industria local? El problema es que todavía yo no he visto uno de esos que viven dentro del país como millonarios. Yo no lo he visto dedicar ni un kilo. ¿Cuántos te han dado a ti? Si vamos a, La revolución, espera, mira, no, cuando no, Fidel si vamos Castro a caer en la comienza- misma consigna populista de Chávez y de Fidel Castro y de Lenin y de toda esa gente, yo eso sí considero que es una total barbaridad. Para que un país progrese, tiene que haber personas que progresen. Si no, no hay progreso. Si tú condenas a todo el mundo a la miseria, es que es lo que hacen los comunistas. Condenar a todo el mundo a la miseria. Nadie puede acumular. Nadie puede acumular y considero, fíjate, coge la Constitución y en los debates de la Constitución. No, porque el control de la riqueza, si es que la riqueza genera riqueza. En Cuba teníamos el octavo nivel de ingreso per cápita del mundo. ¿Por qué? Porque teníamos a Juan Mestre, porque teníamos a Julio Lobo, porque teníamos a que invertían en Cuba y que podían a reinvertir, porque cuando tú inviertes, tú generas trabajo, generas servicios, generas de todo. ¿Y en Esa qué es se la convierte? esencia del ¿Y capitalismo. en qué se convierte? ¿Y en qué esas personas que han evolucionado económicamente, en qué se han convertido aquí dentro de Cuba? Porque viven en en opresores Cuba, también, pero que mi viven hermano. en Cuba. No, Ah, señor, está Son equivocado. opresores igual. Estás totalmente equivocado. Si en Cuba lográramos dos cosas. La primera, los derechos civiles, políticos de todos los cubanos, donde quiera que estén. Y segunda, derogar la ley de inversión extranjera y que un cubano pudiera venir aquí y poner una fábrica de zapatos. Y el otro viene y pone una textilera. ¿Qué Mira, pusiste en primer lugar? ¿Qué pusiste en primer lugar? que los cubanos de fuera recobraran todos los derechos civiles, políticos y económicos. Ya. Bueno, pero es que son De gente esa que va a forma, presionar. sí. Pero es que esa gente eso va a presionar De sobre esa eso. forma, sí. Eso va a presionar sobre eso. Eso va a presionar. ¿Qué fue lo que.? A ver, tú te crees la historia. Tú te crees la historia de que el Papa y Reagan tumbaron el socialismo en Europa del Este. No, El socialismo lo tumbaron los ricos. Los que se hicieron ricos y los que estaban ricos fuera Que de eran una allí. mafia. Que eran una mafia. Que eran una mafia. Eran pero militantes tumbaron el comunistas, socialismo. Lo que no eran- pudieron hacer los idealistas. Lo que no pudieron hacer los idealistas, los que luchaban por un ideal. Lo hicieron la mafia, lo hizo la mafia. Mafia que se conforma Altos militares. mafia que se secretarios del conforma. partido. No, hay de todo. En Rusia. Hay de Bueno, todo, se formó de todo. Yo conocí varios rusos en la época del desmerengamiento que se lanzaron a hacer negocios, que se hicieron. De eso, yo por ejemplo, yo conozco aquí en Cuba gente que han heredado una casa de un abuelo que se le murió, heredaron la casa, vendieron la casa. A partir del momento en que se pudieron vender y comprar y vender casas, vendieron la casa, se hicieron de 15, 20 mil, 30 mil CUC y eso lo han invertido en un negocio. Han comprado autos, los han reparado y los han puesto a circular. ¿Y eso va cuál creando. de ellos propone o Fíjate, busca un si eso es cambio así, social? ¿tú estás de acuerdo ¿Cuál de conmigo? ellos? Todo. Lo exigen. ¿Lo exigen? ¿Dónde? De una manera o de otra. ¿Dónde? Más fuerte que tú y que yo. Y lo van a lograr primero que tú y yo. Voy a hacerte una pregunta. Tú y yo tenemos una opinión muy mala de la moral y de las características de todo tipo de Fidel Castro. No, yo también. Pero alguno de nosotros, sí, todos nosotros, pero alguno de nosotros duda que fue un genio de la maldad. Sí, por supuesto. Sí. La ¿Y mente qué más hizo Fidel retorcida. Castro en Cuba? La gente- En el año 1968, el día 13 de marzo de 1968, intervino hasta las tijeras de los bomberos porque él sabía que ese ya lo convertía en un estado dependiente. O se exiliaba, o se iba. O se exiliaba, o se convertía en un estado dependiente. Y lo más, vuelvo otra vez, todos ustedes saben, encuentro la gallina está, ¿verdad? Bueno, si tú tienes una población en la miseria,
Si tú tienes una población que tiene que ocuparse todo el día en sobrevivir, ¿qué tiempo para pensar tiene esa gente? ¿Qué tiempo para actuar? Ninguna. Pero lo que derrumba a un régimen de este tipo, y lo demostró China. China, la apertura del capitalismo lo dieron los capitalistas chinos, del interior y del exterior. Cuando el Banco Nacional Chino le dijo a los chinos del mundo: no quiero que te inviertas nada ni que me des dinero, yo lo único que tú quiero es que tú deposites en mi banco. Claro, banco que tiene dinero, banco que da crédito, banco que invierte. Y eso es lo que hicieron. ¿Qué han hecho en Vietnam? Todos los vietnamitas del sur que combatieron a Ho Chi Minh, que están en Canadá, en Estados Unidos y en Europa, y en Francia, fundamentalmente, en esos tres países, han invertido en Vietnam. Pero sigue siendo dictadura, pero sigue siendo, siguen Pero no es teniendo lo control del mismo. poder. Pero no es lo mismo. No hay democracia, mi hermano. Pero, Agustín, no es lo mismo Vietnam, no es lo mismo China, que han sido, que nunca han sabido lo que es libertad en una historia de miles, de cientos de miles de años. Que Cuba, que está aquí a 90 millas de los Estados Unidos. Mira lo que pasó en Rusia, mira lo que pasó en Checoslovaquia, mira lo que pasó en Polonia. Lo que más miedo le tiene un comunista es a la burguesía. Lo que más, ya te digo, Fidel Castro intervino hasta la tijera del papel. Pero si es que ellos Ustedes no convierten... saben. ¿Y por qué lo hizo? ¿Tú crees que lo hizo de ¿Y en Cuba no hay burguesía? ¿Eh? ¿En Cuba no hay burguesía comunista? Sí. Dime que no la hay. Pero mira, y tiene el control de la economía, mi hermano. no, pero mira, chiquitica, no, error. El control de la economía cubana la tienen la cúpula militar y los extranjeros, que son los que están cobrándose la deuda con lo que están cobrándose la deuda. ¿Quiénes son eso, la burguesía comunista? Eso no es ninguna burguesía. La burguesía es una persona, burgués es una persona que posee medios de producción, capital, que no es dinero. Dinero no es capital. ¿Y ellos no lo poseen todo? No lo poseen, no. lo administran. Mañana cogen a un general de eso y lo fusilan y los hijos no heredan nada. Eso no es propiedad. Él podrá disfrutar, robar, corromperse, pero no posee un hotel. El hotel lo administra alguien. Y el día que le cae mal a un jefe o la seguridad lo encuentra haciendo cualquier cosa, lo coge, lo fusilan y los hijos no heredan nada. Eso no es burguesía, ni es nada. Es cuando hay propiedad sobre los medios de producción. Tener dinero no significa ser burgués. Tener dinero es el preámbulo. Si tú puedes invertirlo, ponerlo a trabajar, que genere a tu vez riqueza, que genere empleo, que genere desarrollo y toda esa serie de cosas. ¿Tú sabes por qué? Pero a eso que tú te refieres, esos corruptos que hay por ahí, que los conocemos, el día que los cogen, que caen en desgracia, como le pasó a Ochoa, A una pila. y como le pasó todos los días me entera de uno, como días. le pasó a ese que se preparaba la langosta a Fidel Castro y su visita a Alejandro Roca, el que yo te hablaba ahorita. Como le pasó a todo eso y sus ¿Pero hijos. por qué? Porque se han ido de la línea política, no es problema de que... porque se han de ido, riqueza, se han porque ido está de la línea política. Pero sus hijos no heredan nada, porque no tienen propiedades, porque un burgués, la burguesía, dueño de lo que tiene. es dueño de lo que tiene. Yo tengo un central, yo tengo un hotel, yo tengo una fábrica de Claro zapatos, que aquí no puede yo tengo tener una eso, aquí finca. el dueño es el Exactamente, gobierno, el por lo Estado, tanto, mi hermano. Por lo tanto, todo aquel que tiene dinero, que esté en Cuba, o que esté en el exterior, es un enemigo del régimen, porque tiene dinero y no lo puede convertir en capital. Cuando se fue, los capitalistas cubanos se fueron de Cuba en los primeros años cuando empezaron las intervenciones. Hay casos de gente que tenía en Cuba, como Boar Mestre, que se fue con una maleta de ropa, él y una maleta a su mujer, y sin un centavo porque tenían todo el dinero invertido. Porque el capitalista no es el tipo que quiere tener dinero en la casa, ni guardado bajo el colchón. El capitalista quiere invertir, tener una fábrica, tener dos, tres. A ver, ¿por qué Bill Gates? Pero Con la edad que no tiene, es trabaja todavía. capitalismo, pero es que esto no ¿Por es qué invierte? capitalismo. ¿Por qué tiene fundaciones? ¿Por qué Pero eso es que esto capitalismo? no es capitalismo, mi hermano. Precisamente entonces, como esa gente necesita en el capitalismo para poder ser capitalista, son la principal fuente de corrosión del régimen. Ahora yo te doy a ti 100.000 cañas, $100.000. A ti no,
tú eres igual que yo, ninguno de nosotros somos ese tipo. Pero a la mayoría de la gente, tú le das $100,000. A vacilar la ¿Qué vida. hago con ellos? Vacilar. Emborracharme todos los días, comerme 4 bités, pero yo no puedo poner una fábrica, yo no puedo coger de eso, yo no puedo hacer nada Invertir es un con riesgo, eso, no puedo descarado. invertir. Es un riesgo. No es un riesgo, no lo puedes hacer, tú no puedes poner una fábrica en Cuba porque tú eres cubano. Tú no puedes ir a Mariel y montar una industria en Mariel. Tú no puedes hacer como Claro que no, coger la porque romera Bacardí. el control de la economía lo tiene el gobierno. Y El- el control de la economía y- particular también la tiene el gobierno. Entonces, el primer enemigo del gobierno es la persona aquella que tenga dinero y no puede invertir. Sí, ¿hasta qué Ese es punto? el primero, hasta el punto infinito. No, pero El no hace primero. nada. No, es secreto. Pero No, ¿qué hace? lo ha demostrado, lo ha demostrado. ¿Tú No, crees que...? lo hace. Espera. No, cuidado, ¿Qué- no qué? te equivoques. Vuelvo a decirte, tú vuelves a convertir el corrupto que en Cuba tiene 4 pesos, que si sale de Cuba se muere de hambre porque eso no le da para vivir una semana en Nueva York. Ese que tú crees que es rico aquí, se va para Nueva York y no le alcanza para una Exacto. semana. Ese corrupto de aquí que roba cabillas en la construcción y cemento en el trastre, todo ese bola de dinero, lo coge, lo monta en un avión y lo manda para Nueva York y a la semana está pidiendo limosna, porque eso no va a vivir en el mundo. Aquí en Cuba sí, porque todos somos miserables, pero eso no va. Ahora, también los corruptos de los niveles altos son corruptos. No pueden invertir, no pueden ser propietarios, no pueden tener una finca, no pueden tener una fábrica, no pueden tener un edificio de apartamentos, no pueden tener un hotel, no pueden ser propietarios de nada. Y por lo tanto, su familia, cuando él falte, cuando se muere, se queda sin nada. Porque una de las aspiraciones del capitalista es crear un imperio, como lo creó Rockefeller, como lo creó Ford, como lo creó Morgan, como lo creó Rothschild, como lo crearon toda esta gente, crearon un imperio industrial. Son capitalistas. Tú puedes tener todo el dinero en el mundo, si ese dinero no se reproduce, no está invertido y no se reproduce, tú no eres un capitalista, tú eres un tipo que tiene mucho dinero. Y cuando te mueras, acabó. Tú no puedes dejar nada. Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, estaban en la lista 1 de los Forbes durante mucho tiempo. Bill Gates fue un emprendedor, un iniciador del negocio de Internet. Y emprendedor y empezó a hacer dinero y a acumular dinero. Buen día, el gobierno americano le dijo, esto es una, ¿cómo se llama? Esto es un monopolio y le cortó los negocios. Todavía, cuando tú ves la noticia, Bill Gates trabaja y tiene 70, la edad de nosotros, y trabaja, porque es el instinto de hacerlo, es el instinto del ser humano de tener algo. Pero te digo que eso primero fue capitalismo y después se pudo hacer todo eso. Aquí, igual que en la Unión Soviética, igual que en Si no China, aprobamos, si no cuando, llevamos al sistema oye, al capitalismo, si no se logra Fidel nada de eso. Castro hubiera pensado igual que tú, no hubiera intervenido, no se hubiera buscado el rollo de tener que ocuparse él de arreglar una lavadora, de discutir a ver cuánto vamos No, a si comprar. Fidel Castro hubiese pensado igual que yo, le hubiese dado libertad y derecho a todo el pueblo de Cuba. Hubiera hecho lo mismo que tú, no hay rico. Aquí No, se pero acabó. ¿quién te dijo eso? No hay burguesía. ¿Pero quién no te hay- dijo se acabó. eso? Pero, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? No, yo te estoy diciendo que la Quiere que la gente libertad es para progrese. todos. ¿Cómo hace? ¿Acumula el dinero? Yo no sé. ¿Cómo lo acumuló la masa de Rosa? ¿Haciendo qué? De todo lo malo, Javier, de todo lo malo. corrompiendo los gobernantes y tumbando el socialismo. Pero bien, acabando con el esa es mi socialismo. personalidad, yo no puedo probar eso. Pero eso está pasando aquí Tú no lo ahora. aprobarás, pero es lo que ocurre. Pero no lo puedo Pero probar. es que la realidad Eso objetiva está no es pasando aquí no ahora, depende de que tú lo apruebes ni de que En este momento está pasando eso. Claro que está pasando. Aquí hay una pila de gente que son del gobierno y son del partido, que tienen una infraestructura económica y se mueven dentro de un Y- nivel, qué sé yo, y que tienen en jaque al régimen. Y que quieren una de dos, o sacar el dinero del país para poderlo invertir, porque hay una cosa que también hay que tomar en cuenta, que el dinero, si tú no lo pones a trabajar, el dinero se pierde. Échate el dinero que tú quieras en el bolsillo, no lo inviertes, no lo pongas a trabajar, esos son los grandes deportistas y los artistas que han muerto
de hambre después. ¿Por qué? Porque no lo han invertido, no lo han puesto a producir. El dinero hay que convertirlo en capital. El dinero solo no significa nada. El dinero, después que tú te comes el bistec, te tomas la botella de vino bueno y tienes una casa, bueno, después ¿qué tú haces con el dinero? Tienes que hacer algo, porque si no se acaba. Tienes que invertirlo. Y el ácido más corrosivo que pueda tener el comunismo es mucha gente con dinero sin poder invertir. Mucha gente con dinero sin poder invertir, sin poderlo convertir en algo. Los peloteros esos que están ahí, los artistas que están, casi invierten fuera de Cuba. No apruebo yo ningún acto denigrante ni indigno para conseguir un capital, ni apruebo la corrupción como forma de conseguir capital y de invertirlo. No apruebo. Primeramente porque soy un cristiano. Tú lo apruebas, no lo apruebes. Primeramente porque soy un cristiano y creo en Dios. Tú quieras o no, ocurrió en Rusia, está ocurriendo en Cuba. No, pero no lo puedo, pero pues yo no lo apruebo. ¿Pero qué es lo que genera eso? No, lo que genere no lo apruebo. Lo que genera es la represión, el cortar. Un presidente de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Canadá, no tiene que robar para hacerse rico. Cuando él termina su periodo presidencial, da conferencia, da clase, escribe libros. Pero te repito que eso es capitalismo. Pero es que entonces tengo que decirte, para que acabes de entenderme, que lo que genera la corrupción es el socialismo. Si tú quieres acabar con la corrupción, tienes que acabar con el socialismo. Y eso es lo que pretendemos, acabar con el socialismo. Pero no es al corrupto con el que tú tienes que caerle atrás, es el que lo genera. ¿Qué lo genera? Si en tu casa hay cucaracha, tú coges una chancleta y empiezas a caerle atrás, o echas veneno. Bueno, yo estoy en contra de todos los venenos. Yo no he hecho veneno. Bueno, yo tampoco. Yo espero que el control biológico. Con la cucaracha fue un mal ejemplo. Yo soy un naturalista. Si los mosquitos te pican, Que la lagartija se la coma. que la lagartija se la coma. Exactamente. Ajá. Le echas lagartija para que la lagartija se la coma. No, que la lagartija se la coma. El animal que se come, la cadena alimenticia. Mira, las cosas en la vida y las sociedades se desarrollan de acuerdo con leyes que existen, que son objetivos, igual que las que genera un ciclón, igual que las que genera un rayo. Si tú aplicas un régimen represivo contra el ansia del ser humano de superar y de ser más, porque tú sabes por qué Cuba no ha tocado eso más ya hace mucho tiempo, porque ha habido la vía del escape. Pero si toda esa gente que eran capitalistas se hubieran quedado aquí, hubieran reventado. ¿Qué han hecho estos grandes productores? Estoy muy de acuerdo contigo en eso. Que se han hecho ricos, que incluso muchos de ellos son ricos autorizados, porque han ganado su dinero legalmente con la producción de ajo, cebolla y otros productos de la agricultura. Esas personas que han hecho, como no lo han permitido crecer, invertir, han frenado la producción, y por frenar la producción hay escasez de alimentos. Y está más caro. Por supuesto, se encarece todo. Oye, usted y yo coincidimos en muchas cosas. Si usted reprime al campesino que siembra ajo, que siembra cebolla, que hace mucho dinero, pues deja sencillamente De producir. No ¿quién sé. se perjudica? Yo, que tengo que comprar helado a 5 pesos la cabeza. Importar. O importarlo, peor. Pero tú me estás catalogando a mí con que yo esté de acuerdo con la represión si yo lucho contra la represión. No, te estoy imputando eso, te estoy imputando tú. Yo no. No, el hecho de que yo esté en contra de la corrupción. Yo quiero que haya estoy a muchos favor de la cubanos que presión. tengan dinero acumulado para que haga presión para invertir. Y pienso que si los cubanos, los Fanjul, los Bacardí, los Lobos, los Mestres y todos esos grandes industriales y comerciantes cubanos que tenían centrales azucareros, refinerías, fábricas de cerveza, fábricas de ron, fábricas de confecciones, estuvieran aquí con ese instinto que tenían, no existiera el socialismo. Pienso.
Pero es que Lo que hace grande un país es el emprendedor. pero que es hace que grande un eso país es el capitalismo. lo hay. Eso es en el Entonces, el que quiere capitalismo. registrar En el Cuba también. capitalismo. En el capitalismo. En el sistema Oye, capitalista. Oye, es como un volcán que está ahí abajo y empieza a burbujear y revienta. Porque fue emprendedor. Un ejemplo de eso es el artículo 349, que ahora tuvieron que Ahora, echar para atrás. exacto. ¿Qué quieren hacer con el artículo 349? ¿Qué ¿Qué quieren reprimía el hacer? artículo 349? ¿Qué es lo que quieren hacer con el artículo 349? Coger y estrangular el desarrollo de estos artistas creadores, la economía que ganan por su trabajo estos artistas creadores. Una de las cosas más... Pero algunos de esos artistas creadores, algunos de esos que protestaron, a excepción de los de la sociedad civil, les interesaba mirar al lado, les interesaba el prójimo en algún momento. No eran Les predicadores. interesaban las libertades No eran generales. predicadores religiosos, nada de eso, es sencillamente un individuo que quiere mejorar su estatus de vida. Que son los que mueven. Personal, Además, oye, no nunca, colectivo. Ninguna religión Mira, ha movido hay la una sociedad. máxima bíblica. Ni la gente desinteresada. La sociedad la mueve el carnicero que te vende un buen trozo de carne, que te da envuelta en nylon, que te lo da bonito y que te lo hace parecer de eso para que tú vayas a comprarle. Para Mira, después poder comprar la Pero carnicería. siempre te Y digo es- que eso es capitalismo, esto es... Eso es capitalismo. No, la es sociedad. control de Estado para toda Oye, la economía. La sociedad la mueve Gutenberg cuando inventó la imprenta. Y ahí no hubo que copiar más, la de Biblia, y miles de monjes copiando la Biblia. Gutenberg cogió e inventó la iglesia arriba. 20.000 Mira, Biblias en una semana. yo tengo una manera de ver un poco. Espérate, James Watt cuando inventó la máquina de vapor, Rudolf Diesel cuando inventó el motor y lo puso en práctica, Edison cuando puso a todo el mundo a alumbrarse con luz eléctrica, lo hacían porque eran, por favor, por una divinidad, o lo que hacían por su ansia de tener, de ser más, de poseer, de dejarle a su familia de un cooperar patrimonio. con la comunidad, porque también hay deseo de cooperar con su comunidad. El cristianismo, yo sí pienso que Fidel Castro tenía una razón inmensa cuando decía que el comunismo y el cristianismo primitivo eran perfectamente compatibles. Porque si el mundo se ha movido hasta donde está hoy, es porque hubo emprendedores que emprendieron cosas que nadie había hecho antes y se las pusieron a disposición de la gente. Y vuelvo a hablarte de Gutenberg con la Biblia, Marco Polo que fue al Extremo Oriente, Cristóbal Colón que está... Cristóbal Colón, ¿por qué vino a América? Atrás de las especies, atrás del oro. Y el resultado no fue excelente. Tenemos un continente. Primeramente te voy a decir, Yo no he visto ninguna sociedad teocrática, ni una. Irán, Arabia Saudita, no he visto ni una sociedad teocrática. Ocurre lo mismo que con el comunismo. No hay ninguna que progrese. Ninguna. Ninguna. Hasta hoy en toda la historia de la humanidad ha progresado las sociedades como la sociedad estadounidense. Que los colonos llegaban ahí y le decían, cultiva la tierra. ¿Cuánta tierra? La que tú seas capaz. Y voy a poner un negocio, ¿cuánto te hace falta? No me hace falta. Y así surgieron, así los Estados Unidos son el mayor productor de alimentos del mundo, son el mayor productor de automóviles, son los mayores de todo. ¿Por qué? Inspirados en la... No, si ahí hay cristianos. bueno, sí, espera. Si tú conoces la historia, de los Estados Unidos, tú vas a ver que encaja dentro del cristianismo. Sí. No, de hecho, es base del cristianismo. famosa ética protestante. Es base del Dice lo cristianismo. contrario. Constitución de los Pero- Estados Unidos, Pero no me digas Pero para, que es pero, hecha pero sobre para ellos la iniciativa era lo primero. No me digas que no fue por ahí. Y además, de cualquier religión. El cristianismo no... Ahí estaban judíos. Ahí vinieron judíos Espera. y se hicieron ricos. El cristianismo Ahí vinieron- no somete la creación, no somete el talento, no, el cristianismo no. No, Eso lo hace pero el socialismo. Estados Unidos no Eso es lo hace el Estados- socialismo. Estados- El comunismo es el que hace eso. Estados- Que me acabas sí, de comparar la doctrina comunista con una doctrina cristiana. La primitiva, dos sí, cosas. claro. Son dos cosas Sí, que desde si la los base. cristianos prohibían, si los cristianos prohibían el interés, tú tenías que desde pensar la que base. tenías que devolverte lo mismo. Desde la base. Era pecado, ibas al infierno si cobrabas un rédito y el dinero no vale lo mismo hoy. Desde la- Yo te doy 10 pesos hoy y dentro de 6 meses
Ya con esos 10 pesos yo no me puedo comprar 9.50. Son dos doctrinas Y que eso es desde un la pecado, base te mandaban para la hoguera. son dos doctrinas que desde la base son diferentes. Bueno, Una está basada en la creación y otra está basada Fidel Castro en decía la que eran evolución. lo mismo. Bueno, Que ese guardaban fue la- Fidel Castro. Fidel Castro dijo tantas cosas, dijo tantas barbaridades, dijo tantas Yo creo con el que sentido de cualquier oprimir estado, a la sociedad. Yo creo que los estados que progresan son los donde hay libertad religiosa y de no tener religión. Ningún estado teocrático, ninguno, ha progresado hasta hoy en la historia de la humanidad. Y el comunismo es una religión más, igualito que todos los demás. Igualito que todos los demás. Tienen sus santos, el divino Fidel Castro, el rezo ahí, el santo Ernesto y el santo fulano y el santo Mengano, que son divinos, nunca se equivocaron, son infalibles. No se les puede criticar, no le puedo hacer una caricatura porque no se pueden hacer imágenes de ellos. Mira, ¿cuántos de ustedes han visto aquí en Cuba una caricatura de Fidel Castro? O de Che, o de Raúl, o de cualquiera de esos. ¿Pero qué logró eso? Caricatura. La fe o la imposición o la opresión o la fuerza del poder. Cuando la fe toma el poder, es imposible. No tiene más remedio. Míralo a todos ahí en Irán. La historia de la humanidad. ¿Qué fue la Edad Media? No fue. Más que eso. Cuando hay libertad de pensamiento, libertad de opinión, libertad de profesar la religión que a ti te dé la gana y no se la puedas imponer a nadie, ni puedas imponer las reglas de tu religión a la sociedad, estamos en una democracia. Eso sucede en el capitalismo, mi hermano. ¿Y cómo se llega al capitalismo? Eliminando el socialismo. No creando capitalismo. Error. Mucho capitalismo. Todos. Y abrirle a Cuba a los cubanos que están a la Bacardí para que agarren las romeras esas que están en ruinas. Entonces allá, no y vuelvan va a ser fabricar la socialismo. Tuey, yo estoy loco, yo no quiero morirme sin tomarme una Tuey. Entonces Y sería que le abran aquí en capitalismo. Afanjul, que produce, que se puede, cuando los nacionalizaron en Cuba, le nacionalizaron 3 centrales y hoy produce la familia Afanjul más azúcar que Cuba entera. Que le abran a Leonardo Fernández Pujal, el único ser en Ya el mundo eso que no va a es joder. socialismo, ya eso es capitalismo. Bueno, pero no, tiene que empezar por algo. Yo pienso que si mientras nosotros no tengamos emprendedores, yo no le llamo capitalistas, yo le llamo emprendedores. El tipo que Yo llegó hay aquí, algo aquí que no- tipo que llegó aquí, vio esta manigua que tú tienes aquí y cogió y la emprendió y trabajando como hice yo en mi finca. Y terminé haciendo. Yo también estoy condenado al infierno por ti. Yo llegué cuando me jubilé, cogí una finca. Que está preciosa al lado de aquello. La desconté completa, la sembré de aguacate, de mango, de eso. Y después cuando crecieron un poco le metí 1000 y pico mata café abajo. Y hacía todos los años, no sé, $5,000 en mi gente. Sí, tú no hablabas nada, compadre. ¿Pasa? Yo hubiera puesto a pensar que cada vez que tenía un peso tenía que correr para encontrarme un muerto de hoy. Tú no tienes para almorzar hoy. No hubiera podido hacerlo así. Yo lo que tengo es que crear empleo para que hagan puestos de trabajo. No darle dinero al desempleado. Cuando haces todas esas cosas, cuando estableces las libertades, cuando le das Cuando por arte de magia o por arte de milagro, no. Eso para desarrollar Cuba necesita emprendedores. Y los más grandes emprendedores que tenemos nosotros están en Cuba y están fuera de Cuba. El tipo que puede coger un crédito, o tiene dinero en efectivo, o tiene un crédito, y traerle a mi amigo Alexis un tractor Mayo con todos los suplementos. Arriba, Picadora, arado. Y si el gobierno tiene el control de ese tractor, te dice, mira, tú puedes arar, tú puedes sembrar 2 surcos de yuca y tienes que venderme 3 surcos de el yuca. emprendedor cubano que quiere emprender, las leyes, porque el gobierno no se va a caer así como un edificio. ahora actualmente con esta gente del 59 para acá, el emprendedor cubano que quiera emprender aquí en Cuba no lo puede hacer. Por eso se van. Por eso se han tenido que ir tanto, por eso es que el millón de cubanos fuera. ¿Y cuándo se va a hacer justicia con esto? Bueno, la primera justicia, porque tú tienes que buscar rendijas. Tú quieres tumbar este palo. Ah, no. Tú coges este palo y empiezas. No lo vas a tumbar. Ahora, pero tú coges un cuchillo. No te voy a hablar de un hacha ni una motosierra, un cuchillo y empiezas.
Tú vas y te metes una semana, pero tú no tienes. Ahora, ¿cuál es el punto débil de ese árbol? Tienes que encontrarlo. Para encontrar el punto débil de cualquier sistema comunista es que haya emprendedores. Que hayan dentro del país gente que quiera y que no se te puedan ir. Por eso yo saludé la medida de Obama. Caballero, yo no tengo nada en contra de la migración. Yo soy un cubano de adentro y de abajo, que no tengo a nadie fuera. A mí no me han mandado todavía el primer medio de fuera, ni un centavo. Yo no tengo a nadie fuera de Cuba. Y nadie me ha mandado un centavo. Es que yo soy un ejemplo típico del cubano de adentro y de abajo. Pero mientras nosotros, los cubanos, no tengamos la posibilidad de que los cubanos que están del lado allá puedan invertir del lado A. Y eso es una cosa que hay que lograr. Mira, esto de los peloteros es una grieta en el sistema. Como quiera que tú lo mires. Yo no quiero ser millonario. Yo quiero que sí que sean millonarios. Y mucho. Yo quiero que haya muchos cubanos que tengan mucho dinero. Eso va erosionando. Eso va erosionando el sistema. Por ahí viene la Va erosionando el sistema. Como erosionó el sistema todas las medidas de Obama de apertura. ¿Viste cómo lo erosionó? Sí, lo erosionó, que acabaron con toda con la oposición, que acabaron con toda la sociedad civil cubana. Porque empezó nada más. Pero si esa política, y además discutir lo que hubiera pasado o no hubiera pasado, yo creo que las dos medidas más estúpidas, y sé la causa, el motivo y quiénes las impulsaron. Fue un problema de familia. Un problema de familia, que tenían hasta uno que tenía los dos apellidos y llevaba los recados de aquí para allá y de allá para acá. Los mismos intereses que había. Yo recuerdo siempre el periódico Washington Post, cuando la campaña presidencial de los Estados Unidos en 2008, yo leí un titular del Washington Post que decía: nunca sabremos cuántos cubanos han muerto en el estrecho de la Florida tratando de cruzar, ni cuánto dinero y riqueza se han generado, cuánto poder y riqueza se han generado en las dos orillas, en las dos, de la allá y de la acá. Los de allá viviendo de la contrarrevolución y los de acá viviendo de la revolución. Y total, Fidel Castro Díaz Balart servía del lado, porque Castro, hijo de un Castro Cruz, y Díaz Balart, hijo de una Díaz Balart. Y este era el enlace que había. Oye, esto está malo aquí, periodo especial, aquí no hay nada que comer, la gente tirándose por la calle, el malecanazo andando, la lanchita de Regla desviándose, el remolcador 13 de marzo hundiéndolo con un de eso. ¿Qué hago? Mira, te voy a mandar unos avioncitos para allá. Fíjate, pero el que va con la mancha azul en el ala derecha, ese no lo tumbe, tumba los otros dos. ¡Pra! Los avioncitos. Clinton no iba a probar, lo declaró, lo dijo en su campaña, yo lo vi, hoy sus declaraciones, no iba a probar la Hindenburg. Ahí mismo Clinton aprobó la Hindenburg. Cuando el fracaso de la zafra 70, ustedes son muy chiquitos y no se acuerdan de eso, la zafra 70, vaya, como una vez con la constitución, no, esto no es nada. La propaganda, la zafra 70, los 10 millones y de que van. Se creó una orquesta que todavía funciona, los van, de que van. Y los que van, se creó una orquesta. ¿Entonces te acuerdas de esa época? La orquesta van, que qué sé yo, y todo, los 10 millones. Cuando los 10 millones no fueron, había que pararse y decirle a la gente que todo el hambre, la miseria, la destrucción de todo el resto de la infraestructura, la destrucción de los centrales azucareros que molían lo mismo piedra que palo, la destrucción de los suelos donde estaban los campos de caña por estar metidos debajo del agua y cortando. Bueno, todo aquello había sido inútil, no había 10 millones ni uno. Y además los precios del mercado mundial se cayeron a un centavo la libra. La zafra de 70 dio menos dinero que ninguna zafra en Cuba desde la época de la colonia. Tremendo problema. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Vamos a secuestrar a los pescadores. ¿Quién dijo que se tumba un gobierno secuestrando a 11 pescadores? Teniéndolo unos días secuestrados y después soltándolo en un callo. Se trajeron los pescadores ahí en la plazoleta de ahí Se desvió el fracaso de la entrada de la bahía ahí, eso ahí. La plazoleta esa, un helicóptero hoy recibiéndolo y los tipos venían todos desbaratados, eso sale por televisión y la gente ¡ay!
presidente toda el discurso, y al final, cuando ya nadie se acordaba de aquello, miren compañeros, los 10 millones no van, porque se la han puesto en la mano. Entonces tú Le estás han dado queriendo una decir... ayuda tremenda. Entonces Y tú la estás- otra ayuda es la de la ley de ajuste cubano. Yo no tengo nada, lo decía ahorita, yo no tengo nada contra nadie inmigrante. Tengo personas a las que quiero, de verdad. Además sé que cada cual tiene derecho a vivir donde le dé la gana. Y sé que muchas personas se fueron porque estaban amenazadas de muerte. U otros por determinadas razones, porque yo lo sé. Yo no soy idiota. Pero si no hubiera habido la válvula de la olla a presión, la olla hubiera reventado. Es muy difícil decir y aventurar opiniones sobre lo que hubiera pasado, pero si no hubiera habido los Estados Unidos que desde el mismo 1 de enero del 59 le abrieron las puertas a los cubanos y ganaron, porque ganaron gerente de la Coca-Cola por 17 años, ganaron gerente de la Kelo, ganaron senadores, candidatos a presidente, multimillonarios, artistas, Celia Cruz, la artista más importante de América Latina de todos los tiempos, la ganaron, la tenían ahí. Saquearon a lo mejor de Cuba, como han saqueado la pelota, Rafael Palmeiro, todos los 5 gente que tienen en las grandes ligas, más de 3.000 y más de 600 honrones, nada más 5, y uno Rafael Palmeiro, como José Canseco, el único hombre que año por año metía 40 honrones y robaba 40 bases por bola, como Mike Cuellar, como Luis Tian, como todas esas grandes estrellas, en todos los ámbitos de la vida. Si toda esa gente hubiera estado aquí, el comunismo no va. Pero fue la válvula, tú le metes a una olla de presión, candela por abajo, la válvula arriba, y eso fue lo que fue la ley de ajuste cubano. Déjame decir que la combinación de apertura y de el emprendimiento, de estimular el emprendimiento. Tú vas a Estados Unidos, ¿qué tú quieres comprar? No, yo quiero comprar 10 computadores y llevarlos para Cuba. Compra. Yo voy a Estados Unidos, ¿qué tú quieres llevar para Cuba? No, yo quiero llevar 2 tractores con su familia de implementos. Llévatelo. Entonces tú no estás de acuerdo con el embargo. No, yo creo que el embargo y el exilio son las 2 cosas que han ayudado a mantener a él. Porque si tú le quitas, si tú no le hubieras, si Estados Unidos no hubiera retirado su embajada de Cuba, error descomunal, en el año 60, por ahí. Si no hubiera habido, bueno, está bien, ¿qué tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Pero si ponemos negocio. Oye, el loco este no hubiera aguantado, el loco este aguantó porque la gente le echa la culpa de todo al embargo. En Cuba tú le preguntas a 5 cubanos, ¿qué van a salir por ahí? Todavía. Además, no hoy. Todavía. Yo he hecho una encuesta. No, pues, no, pero es que el pollo, yo estaba en la carnicería vendiendo la cola del pollo. Y el tipo, pero este pollo este viene de los Estados Unidos. Sí, pero no permiten crédito, pero nadie le da crédito a Cuba, no los No americanos. está a favor. En Cuba no le paga a nadie. Ahora mismo yo te estaba No, tú hablando tú no sabes. de que los bancos no quieren los bancos no dejan eso porque realizar transacciones en Cuba. Si ustedes son unos estafadores y unos malapagas. Tú eres un malapaga. Unos malapagas. Sí. Bueno, bien, yo te digo... A ver, véndeme lo que tú tengas. A ver, yo cojo, ahora le digo, véndeme lo que tú tengas. No, si los 100 millones de tabaco que habían guardado ahí se humedecieron y se echaron a perder, hubo que darle candela. Ustedes saben eso, ¿verdad? Azúcar, no, si yo hago menos azúcar ahora que cuando la colonia. Bueno, ganado. Sí. Si no hay... Si hay una El otro día por cinco- declaró ahora en la asamblea, estaba hablando un tipo de ganadería, y dice el tipo que había 2 opciones, o no comer carne o matar las vacas reproductoras. Así mismo lo dijo, hay 2 opciones. Eso Oye, hay Cuba y es. todo eso. Cuba tiene hoy la menor cantidad de ganado que ha tenido en la historia desde que existe esta vida. ¿Por qué van a pagar? A ver, Más como dime, antecedentes que ellos tienen. a ver, dime qué tú quieres comprar. Ya no producen. Dime qué tú me quieres vender. Fruta de la... Pero fíjate, el vender era, tropicales. yo no le compro a ninguna empresa mira si yo te abro eso así,
se descaracterizó. Entonces, ¿quién es el del bloqueo? ¿Tú o él? Si yo me paro ahora, si yo, gobierno de Estados Unidos, te digo, Alex, ¿qué tú produces? No, yo tengo una finquita de café. Le voy a mandar para allá el evaluador y eso, para hacerte el contacto, y le voy a comprar todo el café que produce. Y viene el gobierno y te dice, no le puedes vender café. Tú podrás ser por fanático de tus días, tú dices, pero ¿por qué no me dejas? Si tú no le decías que yo no podía venderle porque había bloqueado, y ahora me lo quiere comprar, ¿por qué no? Esa Si es yo la le digo, medida que deberían tomar contra este sistema. esas dos cosas, mira, esas dos cosas, el cierre de la inmigración y el bloqueo, son las dos cosas que ayudaron a esta gente, porque el bloqueo les justificó irse al lado soviético. Y sigue justificándose. Y sigue justificando ya que ya no hay soviético y sigue justificando. Bloqueo. Mira lo que han hecho con Nicaragua y Venezuela es más inteligente. Sancionan a los dirigentes, no al pueblo. Maduro, a la Silvia Flores esa, el dinero del otro día, 21 millones de dólares. Dime tú, la mujer de Hugo Güero con 21 millones de dólares. ¿Qué avance se lograron con las relaciones entre Cuba, con la apertura de relaciones entre Cuba y Estados Unidos? ¿Qué avances en cuestiones de derechos, justicia y sociedad civil? ¿Qué avances se lograron con el retiro de la posición común de la Unión Europea? ¿Qué avances? Ninguno. En el caso de la Unión Europea. No, dime qué avance. Yo puedo decir una mala palabra, no puedo decir cuando Cuba era colonia de España, le vendía el 100% de su producción a los Estados Unidos. ¿Cómo tú me vas a hablar de la Unión? Yo no tengo relaciones con la Unión Europea ni me interesa, yo soy de la doctrina Monroe, yo digo que América para los americanos. Yo no quiero tener nada que ver ni con los españoles, ni con los franceses, ni con pero los es alemanes, que el mundo no está así, América hermano. para nosotros los americanos. Pero es que el mundo no está en aquel momento, el mundo se ha desarrollado ya todas, son otras, es otro contexto. La Unión Europea sí ¿Quién fue el que habló de influye la Pence? y determina en el mundo. ¿Fue Pence o fue Pompeo? Pompeo fue, ¿no? El de la que habló, el primero que habló de la Unión. Yo soy de la doctrina Monroe. ¿Tú sabes cuándo te habló de la doctrina Monroe? Cuando las potencias europeas trataban de reconquistar, lo invadieron en 1814. Cuando España mandaba expediciones a Venezuela y Colombia y eso para recuperar la colonia. En ese momento, James Monroe, que era presidente de John Quinceañera, y John Monroe dijo, América, a México con un emperador austriaco, que se lo impusieron los franceses. Y James Monroe dijo, América es y debe ser de los americanos. Y americanos no eran norteamericanos, de los americanos, de los habitantes de América, de nosotros. América es una cosa. Toda la interferencia rusa, lo que ha traído es desgracia y problema. Toda la interferencia española, lo que ha traído es desgracia y problema. Nosotros éramos colonia española y le vendíamos a los Estados Unidos y comprábamos a los Estados Unidos porque estamos a 90 millas. Porque además encajamos así, mira. Porque además nos gustan las mismas cosas. No es ningún secreto que los Estados Unidos, no es ningún secreto, los Estados Unidos ha sido un pionero en todo esto de crear un mecanismo aquí en el hemisferio, o en la América. Libertad. Sí, y de respeto a los derechos humanos. De intercambio. En la OEA, la OEA, ¿en qué se basa la OEA? Todo el trabajo que ha hecho la OEA desde su fundación. Entonces, a favor de sí, aquí en América. Si yo fuera presidente de los Estados Unidos, iría más lejos que Obama. Mira, no hay bloqueo. Arriba, una moción en el Congreso. Arriba, vamos a ver si hago uso de todo lo que yo pueda. Arriba, véndeme lo que tú quieras, pero me lo tiene que vender Alex. Me lo tiene que vender él. Me lo tiene que vender el de allí, no de saber. ¿Me lo pueden vender o no? No, no te lo pueden vender. Entonces, ¿quién es? Pero es que por eso es porque hay embargo. Esa es la razón, una de las razones del embargo. Tú mismo te estás contradiciendo, yo estoy diciendo de eso. Esta dictadura no va a aceptar eso. No. Pero queda descubierto, el desbloquear es tú. Pero que se ha quedado descubierto y ahí no ha hecho nada. No, mentira. No ha quedado descubierto, el bloqueo está ahí. El bloqueo que no es bloqueo, es un embargo. Es un embargo de bienes. En respuesta al embargo de bienes estadounidenses que no se compensaron monetariamente. Más nada, eso no tiene más vuelta.
Eso no es bloqueo. Bloqueo es que si tú redejas un país, ¿verdad? No es esa Eso línea se llama entrar nada embargo. Es del un país. embargo económico. Porque tú me cogiste, si tú pudieras embargar a los policías que te quitaron el de eso, no lo harías. Si fuera legal en Cuba de hacer una demanda judicial, no lo harías. Si la pudieras hacer, porque te quitaron tus propiedades. Tú acabas de echar un discurso de eso. El gobierno de Guano le quitó las propiedades a ciudadanos norteamericanos. Y por lo tanto, yo te aplico un embargo. Eso es así de sencillo. Eso no tiene más complicación que eso. Ahora, como no fui yo, no fue Alex, mi hermano, yo esto no, Luis, coño Luis, hombre más, muy querido, por mucha familia, muy querida en mi familia. Luis, Agustín, a ver Agustín, ¿qué tú tienes para venderme? No, yo tengo una finca, que tengo no, yo puedo hacer, yo tengo una de esto, de tabaco, yo puedo vender tabaco torcido original hecho en Cuba con certificación de origen. Han querido que el campesino Y negocie. no se probó hacer eso. No se aprobó, No. porque lo quitó el otro maricón que vino, No. el que pusieron los rusos para que Cuba volviera a tener que ir a hacer Ahora no se probó venderle al campesino, no se probó. Y el gobierno no lo aceptó. No, lo quitó este maricón, que lo pusieron los rusos ahí para que jodiera todo, para que nos volvieran a meter en la mano de los rusos. Nosotros no tenemos que hacer nada en manos de los rusos, nada. Nada, nosotros tenemos nuestro hábitat. Eso es igual que si tú sacas un pescado, una viajaca, y la tiras al mar, te muere. Porque su hábitat es el agua dulce. De pronto me parece que estás aceptando una cosa y tú mismo contradiciendo. No me contradigo, soy totalmente consecuente. Vuelvo a decir, si en Cuba el gobierno americano no hubiera primero metido al país en una olla de presión con el embargo y candela, y después ponerle una válvula para que la gente se fuera, bueno, la válvula la olla hubiera explotado. ¿Tú quieres que te diga algo? Si el gobierno norteamericano no hubiese estado así, a excepción de las emigraciones, que no estoy de acuerdo con permitir esas invasiones de Cuba hacia los Estados Unidos. Si no hubiese actuado así, ni tú, ni yo, ni Alexis, ni él existiéramos en Cuba. No, nosotros estaríamos en estos momentos teniendo cada uno nuestro trabajo. Tú estuvieras predicando por ahí como pastor quizás, Alexis fuera un campesino próspero y exitoso. Eso, yo fuera lo que estudié yo originalmente, un ingeniero agrónomo en la finca de mi familia. Me está resumiendo que el gobierno norteamericano, los Estados Unidos, son los culpables de nuestra desgracia. Se dejaron escapar, se dejaron engañar, pusieron a Cuba en manos de Rusia, en manos de la Unión Soviética en aquella época. Pusieron a Cuba en manos de la Unión Soviética. Cuando empezaron a hacerla así, los soviéticos, no hay petróleo, los soviéticos mataban el petróleo. No, que no hay trigo, y se metieron y se consolidó el gobierno en 30 años de relaciones con los soviéticos, mandando para acá teniendo el gobierno artificialmente. Hubieron hundido, porque dilapidaron todas las riquezas nacionales. Si no hubiera sido por los soviéticos, ¿y quién nos puso en manos de los soviéticos? El gobierno cubano, Fidel señor. Castro y el pueblo que aceptó. No, señor. El gobierno cubano, el pueblo no aceptó nada. Aquí se puso 1.200.000 hombres sobre la tarde. Armados, vestidos. Ustedes no se acuerdan de eso, pero yo sí. Armados, vestidos, alimentados, entrenados, asesorados y con información de inteligencia soviética. Eso en un país de 6 millones de habitantes. Y se fusilaron 10.000 gente. Y se metieron presos 250 o 200. Eso no fue así tan fácil. Y cuando los rusos mandaban un barco de armamento, los americanos le tiraban a los hachas a la loma que era parecido una cosa parecida a un delfín, un helicóptero, que casi siempre caían en manos de la milicia. Si no caía en manos de la milicia, ¿qué puede traer un contenedor del tamaño de un delfín y tan paracaídas? Y los rusos mandando barcos. ¿Por qué Kennedy no me ¿Por qué no apoyaron la invasión de Cochino? ¿Por qué no apoyaron la invasión de Cochino? Sí, te estoy diciendo, ¿por qué Kennedy no me... Si era ¿Por qué permitieron a los 50.000, los americanos ayudaron a Fidel en el Castro a 94? entregar a los cubanos, que pelearon muy bravamente para que eso no ocurriera. Ayudaron a Fidel Castro a entregar a los cubanos, que pelearon muy bravamente para que eso no ocurriera. Eso no fue así tan fácil. Eso no fue así tan fácil. Y cuando los rusos mandaban un barco de
entre muertos, exiliados, presos, todo eso. Y sin ayuda, sin ningún tipo de ayuda, sin nada, sin ayuda. La libertad del producto. Voy a bloquearte, sí te voy a bloquear. Nikita, mándame trigo, que no hay trigo. Te voy a bloquear. Nikita, mándame petróleo. Y los rusos que tenían les convenía porque la geometría de su geopolítica tenían un agente en la región condicional. Y además, cuando había una guerrita en África, no había que meter soviéticos. Allá iban los cubanos a pelear en Eritrea, a pelear en, ¿cómo se llama esto? En Namibia, a pelear en acá, todo por los intereses ¿Y eso es culpa de los Estados Unidos? Sí. Por el bloqueo. Culpa, no, yo no te digo que sea por maldad. Culpa, el término jurídico culpa es cuando hay culpa y hay dolor. El no actual como debió actuar. En su momento. Nos llevó allá. El ejército rojo se había acabado de tragar Europa. Los malos hacen de la suya cuando los buenos no hacen su trabajo. ¡Claro que sí! Eso fue cuando todos buenos permiten con sus errores y sus inconsecuencias. Porque la cogieron con lo que no tenían que cogerla y con los que no tenían que cogerla. Y después permitieron que todo el que no estaba de acuerdo con el gobierno, todo el que no lo hizo, cogiera, se montara en una lancha, en un avión, en un bote o se fuera a nado y lo recibían con pocos y latigos. La libertad de los pueblos es un producto de importación. La libertad de los pueblos está condicionada por la libertad, no, y por la libertad económica. Es un producto de importación. Es un producto de importación cuando tú estás en el medio, cuando dos elefantes juegan. Cuando dos elefantes juegan, gracias a los aliados. Y nosotros caímos en una zaragata entre la gigantesca Unión Soviética y el gigantesco Estados Unidos. Y nosotros éramos la yepa. Dos elefantes jugando y nosotros éramos la yepa, con picoteados. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados fueron los que pudieron ponerle freno a lo que Hitler pretendía hacer. ¿Entiendes? Y llevar la libertad a todos aquellos países que habían sido claro ya... que sí. ¿Tú crees que los alemanes se liberaron solo de Hitler? No, eso no. La influencia internacional. ¿Tú crees que los italianos se liberaron todos de Mussolini? Ahí está Franco, que se murió de viejo y todavía están discutiendo si lo desentierran o no lo desentierran. Hombre, no, esto de que los pueblos... un país como Cuba, estamos hablando de 1958, con una economía muy fuerte, éramos la economía... la segunda, tercera de América y una de las primeras del mundo. Eso. Pero con 6 millones de habitantes, con enfrente de un país que tenía en ese momento 100 y pico, 200 millones. Y del lado allá, una Unión Soviética con 100 y pico, 200 millones. Y aquí llegando armas por barcos, un barco atrás del otro. Y llegando cuando no había petróleo por barcos, uno atrás de otro. Y comida por barcos de otro. Y entonces... ¿Cómo un ejército de 1.200.000 hombres en una islita de 6 millones de habitantes? Armado, bien armado, equipado, bien equipado, alimentado, bien alimentado, entrenado, bien entrenado, porque los rusos sí, en eso ellos no saben hacer un auto que sirva, ellos no saben hacer un automóvil que sirva, pero armas y entrenamiento para usarla sí saben, eso sí lo saben hacer y lo hacen bien. Sus mejores tanques, sus mejores de estos. Aquí los soviéticos sacaban un tanque de sus fábricas experimentales y salía uno para el ejército allá del Extremo Oriente, uno para el ejército de Ucrania y dos para Cuba. Entonces las aperturas... Sin cobrar un centavo. Entonces las aperturas económicas que se le hagan a la dictadura cubana va a lograr la libertad y va a lograr el respeto por los derechos. Yo creo que es una combinación de cosas. Hay que definirse. Hay que definirse. Oye, sí, hay que definirte. Yo me defino no por el embargo, sino por un bloqueo. 1958, que el gobierno no estaba afincado, que no tenía el arma y el Juventud Rebelde estaba todavía flotando y que en Cuba había mucha gente anticomunista y la Iglesia Católica tenía que los Estados Unidos tenían toda la razón del mundo para hacer una intervención aquí. Y para hacer una intervención del mundo, como la tuvieron. Pero y no hicieron. Oye, incluso tuvieron ahí una bola de día. Oye, la justificó Fidel Castro.
cuando los rusos se metieron en Checoslovaquia, Fidel Castro dijo que los rusos se habían metido en un país que estaba dentro del poder. Estados Unidos se hubieran metido en un país, pero además los Estados Unidos intervinieron en Cuba en 1898. Le dijeron a los españoles la deuda de 400 millones de dólares, que hoy en día sería, que tiene el gobierno. Los españoles dijeron, no, porque la deuda de Cuba, no tiene deuda. No, porque nosotros hipotecamos las rentas de La Habana. Pues mira, arréglatela porque no va. Y ahí mismo movió, fue para la embajada y la flota americana cogió el Atlántico arriba. A los 3 días estaba el embajador español otra vez en el Tratado de París diciendo una declaración: por el hecho de la superioridad evidente de la fuerza norteamericana nos vemos obligados a firmar. Y Cuba nació como república sin un centavo de deuda. Sin un centavo de deuda. Porque la deuda que tenía España fue a cuenta de la renta de Cuba, los americanos se la hicieron tragar. Después, cuando Estrada Palma, nuestro primer presidente, se fue a reelegir, que lo permitía la Constitución transparente. Se alzó José Miguel Gómez allá en Santiago y se formó la guerrita aquella y los americanos volvieron a intervenir, pacificaron el país, se organizaron los partidos de nuevo y se fueron por carajo. Y fíjate qué casi intervención hicieron los americanos en Cuba. América para los americanos. No, ustedes han visto alguna vez el gobierno de Cuba durante la primera intervención, las componentes. Gobernador de la provincia de Oriente, Joaquín Castillo Duarte. Gobernador de la provincia de Camagüey, Eduardo Arango Agramonte. Gobernador de la provincia de Las Villas, Gerardo Machado y Morales. Los gobernadores no había ninguno americano. Los alcaldes de los pueblos, todos eran cubanos. Durante el gobierno americano. Y los ministros, ¿puedo decir el nombre de los ministros? Todo. El primer ministro era Juan Gualberto Gómez, que eso nunca se dice. El amigo de Martínez, periodista, y negro además. El primer ministro del gobierno interventor de Cuba. ¿Sabes cuántos soldados americanos había en Cuba? Los españoles tenían 200.000 soldados. ¿Sabes cuántos soldados americanos había en Cuba con la intervención? 1.200. Destacados. Un grupito en Santiago, un grupito en Cienfuegos, un grupito en Matanzas, un grupito en La Habana y un grupito en Finlandia. 1.200 soldados. Un rey. Entonces, ¿por qué no intervinieron? Pero ¿por qué le entregaron el país? ¿Por qué lo entregaron? Además, en el año 62 tenían toda la razón del mundo